Bienvenidos a Logos Acústicos, un espacio donde la reflexión se encuentra con las noticias, la cultura y la sociedad. Sumérgete con nosotros en conversaciones profundas y reflexivas sobre los temas más relevantes de nuestro mundo actual. Exploraremos ideas, analizaremos noticias y debatiremos sobre la interacción entre la cultura y la sociedad. Prepárate para expandir tu mente y explorar nuevas perspectivas en cada episodio. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Logos Acústicos. Mi nombre es Naomi González y estoy aquí con mi compañero Irving Jiménez. Y el día de hoy tenemos a un invitadazo de honor, a alguien que se aprende mucho en aulas, que nos enseña otras maneras de aprender de la literatura, el doctor José Alejandro Hernández, conocido aquí en la facultad como Pino. Bienvenido, profe. No, muchas gracias también por la invitación y pues ya saben, encantados aquí en casa especialmente, ¿no? Es un lugar donde motiva mucho a que los gustos propios los podamos compartir, entonces eso es lo más maravilloso. Claro, y pues bueno, también como lo mencionaba, un gusto tenerlo aquí. Y el tema de hoy vamos a hablar sobre la literatura en los medios audiovisuales. Vamos a hablar también pues todo este enfoque que el doctor Pino se especializa desde la literatura en el videojuego, en el guión, en todo lo que tiene que ver con los medios audiovisuales. Y pues bueno, ¿cómo podemos dar entrada a explicar cómo es la literatura en este tipo de medios? Perfecto. Sí, pues en primer término, siempre recordar que la literatura pues tiene sus distintos géneros, ya sea la lírica, el teatro, en la narrativa, en la ensayística. Entonces, pues ese es el estudio tradicional y pues lo que nos reúne por lo general en pues quienes estudiamos literatura, ¿no? Alguna novela que nos atrapó, y que o sentimos cierta afinidad con personajes, el desarrollo, la trama. Ya una narrativa distinta, es importante identificarlo que para un género narrativo pues se necesitan al menos 3 elementos: los personajes en un tiempo y espacios definidos. Por ejemplo, si tenemos el caso de Intensamente, que son las emociones, ahora son personajes, el tiempo pues puede ser la actualidad y el espacio, la mente, pueden ser personajes en un mundo abstracto, pero ya nos está dando el desarrollo de personajes, una trama. Entonces ya cuando hablamos de nuevas formas, nuevas manifestaciones de la literatura, es identificar qué personajes existen, dónde se ubican, cómo van desarrollando las acciones y más allá de eso, pues en qué medios. Entonces aquí lo que difiere es el medio, si utilizamos ya sea lo que escuchemos, lo que vemos o sobre todo si se involucra música. Y en el caso que lo que me ha llevado mucho tiempo discutirlo e investigar, pues en el videojuego, cómo vamos interactuando en un medio donde estamos participando en una historia, no nada más la estamos leyendo o vemos que ya tiene su inicio y su fin, sino formamos parte, eso es lo distintivo. Ahora que mencionó, prof, de cómo yo llevé la optativa de narrativa de videojuego, recomendadísima a los estudiantes de no importa de qué licenciatura, que nos comentaba que cómo cambia la experiencia del juego al momento que se adapta a algo literario. Uh-huh. A mí un juego que me gustó mucho y que adaptó como el folclore de Estados Unidos, que era All Teen Down. Uh-huh. O sea, cómo cambia la percepción de la literatura en estos nuevos formatos. Uh-huh. Sí, lo genial en ese sentido es que a lo mejor sí tenemos una historia y en todo momento pues se cuenta con la libertad de realizar una adaptación. Cine, radio, televisión, series, audiolibros, podcast. Entonces ya en un videojuego pues se involucra también, además de la música, el diseño, el arte. Entonces ya el arte específico de establecer un escenario, darle incluso los colores, los matices, o si nos íbamos a hace más de 20, 30 años, los polígonos, que uno dijera, ok, pues sabemos que es un diseño, hay líneas, incluso todo lo que el espacio que se le da, el tiempo que se le dedica a darle color, qué tipo de color, pues genera ese ambiente. Entonces pues ya lo que cambia es la ambientación, el diseño, los colores, la música, conforme vamos avanzando en una trama. Entonces ese es el distintivo, precisamente pues ya como si ves una historia que ya conocías, pero es distinto a experimentarla, porque no nada más te lo están describiendo, lo estás viendo, lo estás escuchando,
a partir de esas experiencias inmersivas, que es un punto clave en la narrativa del videojuego, en esa experiencia inmersiva te vas involucrando con todos tus sentidos. Nada más haría falta el olfato, pero pues ese ya a ver cómo se llegue ese, ¿no? Tengo una pregunta con relación a la parte creativa e imaginativa al desarrollar un personaje, ¿no? Yo creo que esta conexión, tanto del el que lo ve, lo aprecia, lo trata de interactuar con él, yo creo que al momento de crearlo hay que darle un desarrollo del personaje que conecte con el... Sí, con las personas que estamos de este lado. ¿Cómo podríamos desarrollarlo? ¿Cómo podríamos, no sé, tener una idea de crear un personaje que conecte? Pues eso es algo muy maravilloso porque les presento así el preámbulo. Dentro de la historia de los videojuegos se conoce el famoso crash o la crisis del videojuego del 83. Y ahí ya se estableció una relación donde cine y videojuegos en un inicio no tenían buena relación, una adaptación. Se adelantó el juego de E.T. regresando a casa, entonces pues malos gráficos. Entonces en esa época la mayoría de las consolas lo que realizaban era diseñar el mismo juego pero cambiando un color, un pixel, alguna dinámica, pero no había una forma de atraerse, de sentir esa conexión. Entonces, pues yo creo que sí recuerdan el personaje más emblemático de los videojuegos, ¿no? Que inmediatamente si decimos videojuegos, ¿quién es el primero que viene a la mente? Mario. Pues Mario, ¿no? Que aquí lo tenemos específicamente. Viene para esta época y lo que surge ahí es que ya hay una representación. A partir de verse representado en un personaje que realiza nuestras acciones, brincar, correr, esquivar, crecer. Desde ese momento en que existe una representación con la que podemos formar parte, ya pues tiene un éxito narrativo, porque ya lo que avanza el personaje lo avanzamos nosotros y viceversa, ¿no? Entonces en el proceso creativo, pues es establecer el avatar, definir, ok, ¿qué personaje podría involucrar ya sea gustos, experiencias de cada una de las personas? Bueno, pues establecer a lo mejor elementos gráficos muy distintivos, háblese del arte o del estilo de anime o manga, ok, dependiendo también de los gustos también del programador. Entonces, la ventaja de realizarlo como avatar es esa oportunidad en que ya cada persona, ok, yo puedo manejar eso. Y ahora se da mucho la personalización, ¿no? O sea, pues ya lleva ese tiempo. Entonces, ok, pues quiero que tenga cierto corte de cabello, si tiene mi test de la piel, me gusta traer este tipo de ropa, todo. Entonces, a partir de esa personalización, pues uno tiene mayor cercanía, decir, bueno, así me veo yo como ese personaje. Entonces, pues deriva también en esa libertad de quien programa, decir, ok, pues a lo mejor el personaje sigue un canon y pues es a partir de esta historia, o se permite la libertad que cada usuario se represente como guste, ya sea como es o como quisiera ser, ¿no? Eso es lo maravilloso, que uno en el videojuego a lo mejor no puedo tener esta libertad o esta actitud, pero aquí en este juego sí, y cambia totalmente. Sí, un ejemplo podría ser los Sims, que obviamente te venden como los expandibles, ya sea de la historia de vampiros, ahora está como que el mundo acuático, o sea, como que hay también retos, pero si ya lo quieres llevar como una manera más como normal, o sea, de que nomás creas el avatar y ya de ahí lo llevas a hacer sus actividades cotidianas, ¿no? Por medio del juego. Hablando de la creación del avatar, hay un personaje que tengo entendido que al doctor le gusta mucho y a mí me lo inculcó mi pareja, es la leyenda de Zelda. Creo que es un buen videojuego como de ejemplo de lo que es la creación de personajes que reciben como cierta estructura de que si el héroe, la princesa, el villano, el compañero, pero también nos dan en cada videojuego una historia que complementa. O sea, ahora sí no es como que solo el avatar, ahora sí es de que la historia en sí es como lo importante del videojuego. ¿Qué nos puede decir de la leyenda de Zelda? Bueno, pues ya... Mi mero mole. Se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Entonces, no sé qué, pues sí. Pues sintetizando, llega para 1986
y de hecho pues se caracteriza porque fue uno de los primeros cartuchos de juegos que ya necesitaban, traían una memoria mayor, porque pues ya da la oportunidad de el guardado, porque la mayoría de los juegos es lo inicias, avanzas los mundos y hasta que lo apagues. Entonces ya en la Leyenda de Zelda en 1986 pues establecen la forma en que tenga su guardado de ok, guardar aquí, o si pierdes se guarda en este último punto, y a partir de eso ya las siguientes secuelas e historias pues ya se tuvo una mayor libertad de hilarlo, si iba antes, si iba después. Ya en entrevistas con Shigeru Miyamoto, los creadores dijeron, inicialmente no había una línea temática de cómo se estableciera. Y algo que me gusta de eso es que el juego te invita, o toda la saga de la leyenda te da esa libertad de decir, ok, yo siento que pues por estas referencias este juego se ubica 100 años antes de este otro, luego sucede el hito canónico. Si me dijeran, siempre que preguntan cuál es su favorito, y pues inmediatamente digo Ocarina, 1998, Ocarina of Time, que a partir del juego temporal ya tuvo mayores gráficos también en 3D, ya incluso uno puede ver las cinemáticas más reales, entonces también estos elementos de cinemática que involucran más lo visual y también formo parte de eso. Entonces se establece dentro de la historia una ruptura temporal, lo que sucede antes, después y luego en el inter. Entonces a partir de eso pues las 3 líneas temporales famosas, que es la derrota, la victoria y luego de niño. Entonces, bueno, les digo, pues ahí se nos va a ir un tiempo, ¿no? Pero pues así en grosso modo, en la temática inicialmente no se tenía definido, ok, esta historia va a ir acá, acá, acá. Y ese juego es una maravilla ahorita en esta época transmedia. Yo creo que sí les ha tocado que de pronto menciono o así escucha un poquito los elementos de la transmedia. Es decir, que una historia, una narración canónica, se rompe esa frontera y ya los usuarios, los consumidores, lectores, jugadores forman parte también de esa historia. Algo que no sucede en la literatura tradicional clásica. Si uno conoce que la historia se trama y ya está terminada por un autor, sabemos que si inicia, tiene su aventura y muere, pues es imposible traerlo, ¿no? Salvo lo que hizo la serie de Juego de Tronos, que mucha gente lo cuestionó, pero a final de cuentas es la decisión del autor. En la época transmedia se rompe el canon, y esto lo establece Henry Jenkins, que tuvimos hace poco la oportunidad de que nos dieran una conferencia aquí en la facultad. Establece que el fandom forma parte también de ese canon, ¿no? Y es ese juego de la realidad, la ficción, una persona del mundo real puede influir, viceversa. Entonces es algo maravilloso. Entonces la línea temática de la historia de The Legend of Zelda pues también forma parte de ese juego transmedia. Las teorías que puede sacar una persona, de hecho, si recuerdas en clase precisamente cuando hablamos de yo tratando de explicar algún elemento histórico, y ya pues así como que pues a lo tradicional, y está el meme de yo tratando de explicar la línea temática de The Legend of Zelda, y ya el que está así haciendo sus conjeturas y relaciones y nombres y todos los hilos, ¿no? Entonces pues es eso, es jugar con este elemento, vienen aquí y para acá. Entonces ese juego que permite a nosotros como usuarios poder involucrarnos en la trama, ¿no? Entonces ese elemento es fantástico. En el sentido de The Legend of Zelda, a partir de la evolución gráfica, la musicalización, todo, pues ya permitió que el usuario no nada más viera al personaje tal cual, con su tradicional ropa verde. Ya a partir de Ocarina, y un poco antes también en Link's Awakening, hubo uno primero en 1993, Game Boy, y luego sale su remake en Game Boy Color en el 98, y ahí ya se pudo jugar con que no nada más la túnica verde, ahora la azul, que te da mayor protección, ahora la roja, que te da más fuerza. En el Ocarina también los elementos de que puedas personalizar. Bueno, voy a la región de fuego, no puedo aguantar, necesito la túnica roja. Voy a la región del agua, necesito la túnica azul para poder respirar. Entonces ya hay un mayor elemento donde puedes personalizarlo más, ¿no?
Y a partir de eso, las distintas túnicas fueron evolucionando a armaduras, también con sus habilidades especiales. Y hay algo que me fascinó mucho ahora que salió, bueno, ya hace tiempo, el Breath of the Wild, que supone que fue un homenaje, la unión de los distintos juegos, referencias desde el primero, música, todo. Incluso las regiones geográficas son alusiones a distintos juegos de toda la saga temporalmente. Entonces había igual, nuevamente dentro de la narrativa, con sus regiones, sus creencias, sus aldeas, la región de las Gerudo, que es una tribu matriarcal, no permite ningún hombre y pues es una referencia a las amazonas, son guerreras, son grandes, son fuertes y está prohibido para los hombres entrar. Entonces en el primer juego donde aparecen, en Ocarina, pues uno tiene que entrar de incógnito, te atrapan, tienes que buscar la forma de escapar. Y ya se había comentado imagínate pues disfrazarte como Gerudo, como mujer dentro de Gerudo, para que pudieras entrar. Y en Breath of the Wild sí sucede, o sea, para que puedas entrar conoces a una persona que logró, un varón que logró entrar. No, pues yo te vendo esta túnica. Entonces sí, uno entra como una Vai, bueno, dentro del lenguaje de las Gerudo, Boe es varón, Vai es mujer. Nuevamente, ¿no? Del hecho de involucrar lenguajes, creencias, dioses, es también maravilloso, ¿no? Y es parte también de la narrativa que cada personaje tiene una tradición cultural, una herencia, creencias. Entonces eso es maravilloso y eso enriquece una narrativa, ¿no? Como en el mundo real, con nuestras creencias, gustos, tradiciones. Entonces entra y sí, si te llegas a quitar o cambiar la ropa, pues te expulsan, ¿no? Luego. Entonces ese juego de decir, imagínate, disfrazarte como mujer y poder entrar a la región de los Gerudo porque pues es parte de la trama. Entonces ya permitir esa libertad de personificar aún más a un personaje, pues es lo maravilloso, ¿no? Sí, de hecho, yo nomás he jugado y no lo termino, Ocarina of Time en el DS 3D. Ajá. Y, o sea, lo que es el maestro, o sea, lo difícil que es conseguir los trajes y luego evitar que te maten por cualquier cosa o pasar al siguiente nivel y luego guardarlo y decir, bueno, ya me tengo que ir a dormir. Pero decir, no, es que la historia está tan buena que ya me atrapó, necesito acabar el siguiente mundo y sucesivamente. Nomás jugué el tutorial de Breath of the Wild. Okay. Yo no le tengo miedo a las alturas y me dio mucho miedo cuando caía de una torre. Pero ver los mapas, o sea, el detalle, no sé si fue en el primero, ahora el nuevo que se estrenó de Zelda, que son como, te muestran mapas subterráneos, o sea, y a veces el mapa subterráneo ya no está completo, o sea, todavía te estás dando como la libertad de más historia. Y yo quisiera saber, Doc, cómo es el papel que juega el videojuego para atraer o acercar a los estudiantes, en este caso, a clásicos literarios. Un ejemplo, se me ocurre El infierno de Dante, que está basado completamente en la Divina Comedia. O sea, cómo hay clásicos que están adaptados a videojuegos, para veces uno no se da cuenta. Okay. Sí, pues eso es maravilloso porque también es importante recordar que el inicio de la ficción, de la tradición literaria, siempre va a tener su referencia al mito. Sí, el mito es pues en mi consideración, el principal exponente para la creación de narrativas, porque al momento de querer dar una explicación a los elementos de la naturaleza, decirlo que esto no se le atribuye a la humanidad, sino hay algo superior, hay fuerzas más grandes que llevan mucho tiempo, indistintamente de la religión, sino muchas fuerzas que por algo estamos haciendo las cosas, y se crean personajes, se crean divinidades, seres mitológicos que por alguna razón dan explicación a eso. Entonces, el elemento más básico para una historia de aventura, pues yo creo que luego te va a llegar a la mente, la Odisea. Sí, el elemento del viaje del héroe que tiene un objetivo y el retorno siempre es tener distintas adversidades y cómo sortear distintas adversidades, siendo que la trama inicial era llegar del punto de la guerra y regresar a casa, ¿no? Entonces, el primer factor es el viaje del héroe. Entonces, en ese elemento, The Legend of Zelda, por ejemplo,
inicia poniendo el caso de Ocarina, que ya involucró un poco más de cinemática y que tienen tiempo de explicarte las razones. Despiertas en Kokiri y no tienes un hada, ¿no? Entonces como que todos los niños de Kokiri tienen hada, porque tú no. Bueno, ya más adelante te explican, no eres un Kokiri, aquí te dejó tu madre dentro de la guerra civil y te dejaba en cuidado, entonces tú creces. Entonces, bueno, también las narrativas que vienen ahí. Entonces, tiene una orden, debes ir a conocer a la princesa porque es tu destino. Entonces, el elemento del destino, nuevamente al elemento trágico griego, ¿no? Lo que debe cumplirse, los ciclos del bien, del mal. Entonces, el primer referente en viajes y aventura, la Odisea, como bien dices, la Divina Comedia, el descenso. Hay algo que me fascina y todavía no he concretado esa investigación por pues, varios proyectos. Los distintos templos de Legend of Zelda Ocarina tienen su caracterización musical, ambiental y sus elementos muy representativos. Y es algo que pues ya les comento a ya estudiantes más recientes, o incluso pues cuando llego a platicar o cuando daba clases en secundaria, ya con pues jóvenes, ¿no? De 15 años aproximadamente, que pues ya la dinámica no es tanto de los templos, sino los santuarios y los enfrentamientos. Y algo que sí extraño mucho, que ya no se nota mucho en estas últimas entregas, es la esencia del templo, de detenerte mucho a los puzzles. Sí viene una esencia, pero son muy cortos. Cada templo tenía un distintivo, ¿no? El templo del bosque, entrabas a un paraíso, era un panteísmo maravilloso, ¿no? La naturaleza gobernaba, era un castillo antiguo, semidestruido, y las ramas y hojas por todos lados. Y algo que me fascina en el templo de fuego y en el templo de las sombras, y inevitablemente la entrada es un descenso, ¿sí? El descenso al abismo, ¿no? Y es como comienza también en la Divina Comedia. A la mitad de mi vida llegué y luego pues ya todo lo referencia de la puerta, pues lo que se sabe, ¿no? Entonces el mismo descenso, te vas adentrando en el templo del fuego, por ejemplo, y pues es un infierno, o sea, son llamas por todos lados, hay enemigos en llamas, es ese juego, ¿no? Con la lava y estás entrando en un volcán. El otro caso, y hasta la fecha siempre que lo recuerdo, entrar al templo de las sombras, tienes que llegar a un panteón, al panteón real, el descenso, ¿no? Y hasta la fecha de las composiciones musicales, si quienes recuerden de la trama, cuando entra uno al templo de las sombras, uno sabe que es la muerte, hay calaveras por todos lados, catacumbas, ahora sí monstruosos, viscosos, manos que te atrapan, sí, es una pesadilla. Y la música ambiental, los coros, llantos que se oyen de fondo, o sea, una vez, sí, de niño, cuando lo estaba jugando, bueno, mi primo y yo estábamos jugando y dijimos, vamos a aventarnos al templo de las sombras con la luz apagada y así a todo volumen la música, y sí te da ese ambiente. Y el mismo hecho, desciendes de donde están enterrados los muertos, hay zombies, hay momias, bueno, momias ya está al Mayoras, pero eso, o sea, los muertos que se levantan, que te atrapan, y pues es esa experiencia inmersiva. Entonces, pues la Divina Comedia, cualquier obra de aventura o de aventura épica, de personajes, también se involucra mucho con el cine. Y el cine pues también le atribuye a la creación de guión, personajes, el drama, entonces todo, y lo maravilloso es que está hilado a la composición literaria, el desarrollo de personajes y una trama, y lo sencillo es un personaje que debe cumplir un objetivo, y la trama se desarrolla en todo lo que sucede al momento de cumplir ese objetivo. Si pudiéramos resumir qué es una trama, es el papel de un personaje por cumplir un objetivo, y con eso ya sabemos que es una narración. Me genera un poco de duda, incluso hasta conflicto, entender un poco esta parte de la trama como algo meramente inmersivo, que incluso el que lo juega se puede llegar a un punto, no sé si llamarlo fanatismo, que incluso hasta el punto en el cual se vuelve parte de la vida, ¿no?
O sea, es como que una trama tan buena, es una trama tan apasionante, tan envolvente, que incluso ya se sale de la ficción para transportarlo un poco a lo real. Y más ahorita, ¿no? Que ahorita el mercado gamer está evolucionando constantemente, con incluso hasta la realidad virtual, hasta ya incluso dejar de pensar en un entorno ficticio y ya no saber cómo diferenciar esta parte de lo ficticio con lo real, ¿no? Entonces, al igual, la literatura es un impacto global, es un impacto que puede cambiar incluso el inconsciente colectivo, así como en otros medios audiovisuales, así como lo vimos en la Guerra de los Mundos, así como otros videojuegos, incluso que han habido casos en los cuales los jugadores cometen cosas en el mundo, ¿no? En la sociedad. Entonces, ¿cómo lo podemos manejar, ¿no? Oh, eso es algo fascinante y nuevamente entramos, la transmedia. Se supera la barrera de la ficción, a lo mejor de lo que estamos viendo en la pantalla o interactuando con el control, y se trae a la realidad. Como bien mencionas el caso, y uno de los elementos ya podríamos definir que rebasa o que forma parte de la transmedia, pues en 1938 el caso de Orson Welles hace una dramatización para la radio de la Guerra de los Mundos, y lo avisaron 3 veces. Empieza, esta es una dramatización de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, personificada por el equipo de Orson Welles, entonces eso, ¿no? Y aprovechando un poquito el comercial, se viene un proyecto muy bueno por parte de la facultad, que es la creación de audiolibros, nuevamente con este elemento de la inmersión y darle otra faceta, dramatización, e involucrar la literatura, la narrativa en un medio actual. Se viene grande, y sí, platicando con el equipo técnico de producción, dijimos el primero, además de hacer también una obra de un autor, vamos a hacer 2, La Guerra de los Mundos. Vamos a hacer también una adaptación, se va a respetar los elementos de la época y todo para jugar con eso, con ese aspecto. Y ahora que estoy en la realización, traducción y actualización del guión, ahí menciona 3 veces, al inicio, a la mitad y al final. Si recuerdan, en la Guerra de los Mundos, quienes hayan tenido oportunidad de leerlo, se divide en 2 partes, la invasión y ataque, y luego ya cuando la segunda parte ya es cuando están ocultos y buscando la forma de sobrevivir. Nuevamente otro tópico fascinante de las narrativas, la supervivencia, ¿no? Hay un caos, una catástrofe, y deja pie pues un elemento tan natural como es la preservación de la vida, ¿no? Que es el elemento más característico. Entonces, retornando al elemento transmedia, anuncian, esta es una dramatización, y juegan con que están haciendo la transmisión de un concierto en vivo, suspenden la transmisión y dicen que cayó un impacto dentro de una granja, entonces empiezan a ver, y la dramatización, los efectos de sonido para 1938 que realizan ahí en la cabina de grabación están impresionantes, para la personificación o la caracterización de los rayos, el fuego, las explosiones, fue impresionante. Entonces imagínense la gente que estaba escuchando, se supone que millones de personas estaban escuchando la radio en ese momento, y sí creían que estaban escuchando un concierto y estaban interrumpiendo porque hubo un impacto, y el impacto salían cosas extrañas, sonidos, hubo fuego. A la mitad de la primera parte, cuando ya termina el ataque fuerte y antes de pasar al escape, dicen, continuamos con la dramatización de la Guerra de los Mundos, bla, bla. Entonces así como que pasa la última parte, que es la supervivencia, y nuevamente esta fue una representación de la Guerra de los Mundos, bla, bla. Y está muy divertido porque el mismo Orson Welles dice, y pues era acercándonos al 30 de octubre de 1938, la fecha muy característica, era una forma muy original de hacerles boo. Entonces espero que esto los haya entretenido, pero lo fascinante es que ese fenómeno, todo lo que sucedió, la gente que sí salió a huir, hubo congestionamientos viales porque sí querían huir de la zona, o sea, fue impresionante dentro de lo que se documentó en la época, y fue literatura, fue la adaptación de un clásico literario. Entonces ahí es donde se rompe esa barrera, se simula que es un noticiero real, y se juega con una trama ficticia.
Entonces eso es lo fascinante, ¿no? Es la primera parte donde lo involucramos. Ahora bien, como me comentabas, ahora en la actualidad que uno juega a partir de un videojuego y le fascina un personaje, ya como pues es bien sabido, mi personaje favorito es Link de Zelda. En mi fiesta de cumpleaños llegué a disfrazarme como Link, o de cosplay también, entonces pues uno representa en carne propia esos gustos, ¿no? Y algo que me fascina y es una forma también de manejar la transmedia son las convenciones de cómics, de anime, porque uno va a ese mundo, es una convención en el mundo real, sabemos que hay personajes, vienen actores y actrices de doblaje para hacer las voces que hemos escuchado en series, en anime, en videojuegos, y uno va a ese lugar y cuando se encuentra una persona caracterizada, uno pues no dice, mira, es una persona caracterizada, o sea, inmediatamente es Ranma, es Link, es Zelda. Entonces se rompe nuevamente esa barrera, o sea, sabemos, conscientemente sabemos que somos personas que tenemos gustos en personajes del mundo de la cultura pop y estamos en ese universo y vemos a los personajes, somos los personajes, ¿no? Entonces uno se emociona mucho cuando, vienes disfrazado de Link, vienes caracterizado de tal, y una foto, y dices, pues soy una persona común, pero para aquella persona soy ese personaje también, entonces es fascinante. En la última que tuve oportunidad fue el año pasado, me caractericé de Clark, de King of Fighters, que dije, pues su traje es muy sencillo, me gusta el estilo noventero, mezclilla, el chaleco, la gorra, los lentes. Vamos andando mi esposa y yo, y me topo a un Terry Bogard, con la cachucha roja, igual la chamarra roja con la estrella, y dije, necesitamos la foto de combate. Y sí, me llegaban a seguir en redes, pues la foto que caracterizamos, pues estamos así, ¿no? En posición de combate, ¿no? Más adelante, pues precisamente el principal show que iba a haber ahí, pues era la voz de la princesa Zelda. Entonces sí dije, no, voy a ahorrar, voy a llevar todos mis gadgets, todo lo que pueda porque sé que es una actriz del doblaje, Jessica Ángeles, que también es la voz de Marinette de Ladybug. Entonces, pues, cuando van los actores y actrices de doblaje, pues hacen repertorio. Ahora les voy a hacer así. Y para cuando hago esta voz, le hago así, así, así. Entonces, uno sabe que es la misma voz, pero cómo le dan cierto tono. Y sabemos que es una actriz de doblaje, pero pues es el personaje que representa, ¿no? Entonces, yo dije, yo voy a ver a la princesa Zelda. Le llevé ya una imagen, póster, y también llevé mi muñeca de Ladybug. Entonces dije, ok, pues me firmó todo, viene la foto y pues que sostenga mi Ladybug, ¿no? Entonces sabemos que es una actriz de doblaje, pero ya dentro de mi ficción, dentro de mi pasión, dice, es la princesa Zelda y es Ladybug. Entonces yo creo que ese es un universo maravilloso a quienes nos gustan los videojuegos, cómics, anime, entrar a convenciones, además de adquirir nuestros gadgets, nuestros gustos, gustos culposos o no culposos, y pues conocer a más personas que nos gusta. Entonces, esa oportunidad que nos brindan las plataformas de crear personajes nuevamente y ser esos personajes es lo maravilloso de la transmedia, de formar parte de esa ficción. A mí, yo quiero conocer a la actriz de doblaje mexicana, Cristina Hernández, que ha hecho voz de varios, pero creo que la pueden ubicar recientemente por ser la voz de Alegría en Intensamente. O sea, y ella también en sus redes sociales te enseña te da pequeños tips de cómo modular la voz, de cómo darle mayor énfasis. O sea, que no es algo tan sencillo, sino que cada personaje como que tiene una intencionalidad. Y de que cada uno pertenece a un mundo distinto, o sea, no están relacionados. No sabía que Jessica Ángeles era la también de Ladybug y Lady Zelda, Princesa Zelda, perdón, combiné. Ahorita mencionó, profe, que es director y productor. Por si no saben, el profe también es actor de teatro. ¿Qué es lo más difícil que tienen el director o el guionista, en este caso, de adaptar una obra literaria a un medio audiovisual como lo puede ser el cine, la serie o teatro incluso? Sí, pues ahí es mucho cuidar, pues primero el aspecto de
definir qué elementos deben conservarse así intactos de una obra. Decir, híjole, si a lo mejor elimino esta parte, a lo mejor no va a gustar, o esta parte, ¿cómo la debo tomar? Entonces, y es lo mismo que sucede cuando se adapta, por ejemplo, de un videojuego a un cine, porque a final de cuentas estamos hablando de una perspectiva de alguien. Puede ser un fan, fue una persona que le gusta mucho esa historia, pero es jugar mucho con tus gustos personales, qué fue lo que te atrapó de ese relato, qué es lo que quieres potenciar. Entonces, cuando yo estoy leyendo una historia, un cuento, y digo, inmediatamente digo, un efecto musical aquí, esto de fondo. Por ejemplo, para la adaptación de audiolibros, la gran duda o así como que el criterio que necesito definir es, ok, si va a ser una narración, una voz que está relatando tal cual la historia como la estamos leyendo y dejamos los efectos de fondo, ambientación, soniditos que no distraigan mucho, pero que den el ambiente, o si se va a hacer una ruptura y van a hacer distintas voces a los personajes. Ese es un juego que se debe cuidar mucho en un audiolibro. Por ejemplo, mi esposa que escucha muchos audiolibros, me comenta que, por ejemplo, si es una cadencia de una sola voz, pues esa misma voz debe tener esa apertura de darle la intencionalidad. Nuevamente, pues estamos hablando de la caracterización, darle las intenciones, los tonos, los cambios, para que pues no se note que es nada más una lectura, sino se le está dando una intención. Y hay otras producciones que también se deben cuidar mucho, que esté la voz narrativa y que se involucren los personajes. Entonces, pues sobre todo tener como que una perspectiva de qué sí, qué no, y yo creo que eso se considera, pues primero, pues consumirlos, decir, ok, ¿qué es lo que te gusta de ciertas producciones? ¿Qué es lo que a lo mejor cambiarías? Entonces, a partir de conocer más propuestas, pues uno puede definir, ok, esto sí, esto no, y pues cómo definirlo. Yo, por ejemplo, cuando tengo en puerta, estoy haciendo una lectura y digo, esto lo quiero hacer un episodio, pues sí me gusta decir que se escuche este sonido, a lo mejor hacer este fondo musical. Algo que me gusta mucho hacer ahí en mi equipo es pues también para evitar problemas de copyright de este tema, pues yo utilizo ahí los sintetizadores de este sonidito, pero basados a partir de cómo va la narración, de qué es lo que está sucediendo. Entonces, a partir de lo que leo, lo que sucede, ok, como que una melodía así que quede de fondo, porque pues a final de cuentas lo que protagoniza es la voz, ¿no? Entonces, pues es primero, pues como siempre, leer mucho las historias que te gustan, pues sí tener como que ese elemento de que se escuchara así. También pues gustar de cine, gustar de videojuegos, consumir audiolibros. Entonces eso, ¿no? O sea, a final de cuentas, para creatividad pues es también consumir mucho, ¿no? Entonces esa es la primera recomendación, disfrutar como pasatiempo, escucharlos. Y sí, pues cuando estoy en una producción, y algo que me gusta mucho ya después de que tengo el banco de voces y todo es, ok, y se me pueden ir las horas, si estoy a lo mejor con un deadline de una investigación, pero también tengo una producción de, híjole, este episodio, me voy las horas a modificar el audio, a agregar los efectos, y pues sentirlo como una película, una producción de, ok, que se oiga así, este efecto, este silencio, los silencios bien colocados dejan esa expectativa. Entonces eso, consumir y disfrutar sobre todo, y a partir de eso pues también inevitablemente pues a uno se le va despertando un destello de algo, ¿no? De creatividad. Claro, yo creo que también, de hecho lo hablábamos los tres hace una semana, la importancia y la necesidad de que hubieran audiolibros en habla hispana. Bueno, claro, o sea, ya en un idioma más ameno, donde se puedan involucrar este tipo de elementos que ayude mucho a la imaginación, porque me ha tocado leer, bueno, más bien escuchar audiolibros con español de España y con una voz muy neutra, ¿no? Entonces sí, bueno, ok, le pongo atención, pero no es como que me haga adentrarme al texto.
Entonces, también yo creo que en la parte de los videojuegos, bueno, yo que no soy mucho de jugarlos, ¿no? Yo nomás tuve el Nintendo 64 y jugaba Mario y éramos como que una competencia, incluso hasta mi mamá y yo, de a ver quién llega más a más niveles. Y en otros juegos sí era mucho de que yo me salteaba las historias. Entonces yo creo que también respetar estos elementos que le dan mucha frescura y enriquece mucho la trama del videojuego. Porque sí, ya llegábamos a niveles más avanzados y era como que, sí, pero ¿por qué salió este aquí, no? O sea, ok, le voy a tomar más importancia a la trama. Es como un libro sin leer, no sé, la introducción o el prólogo, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos elementos que se deben de respetar en todos los sentidos. ¿Algo más que te gustaría preguntar, Nao? Bueno, tengo otra pregunta. ¿Cómo influye la adaptación de un clásico o cualquier obra literaria a nuevos medios en la percepción cultural? Pues ahí lo que puede hacerlo bastante atractivo, pues es la producción. Y cuando hablamos de producción es desde el elemento del guión. Pues sí es recomendable que la persona que realice el guión pues tenga mucho acercamiento con la literatura, con la lectura, porque pues conoce intenciones desde el escrito, y también que tuviera esa apertura por consumir lo visual. Sí, entonces esa combinación jamás va a estar peleada, es decir, no nada más leo obras en su literatura, sino me gusta consumir cine, me gusta consumir audiolibros, entonces es que guste consumir todos los formatos una narrativa. Entonces, en ese sentido, para adaptar un clásico, pues también definir, ¿lo vamos a poner tal cual representando su época en la que estuvo o se va a hacer una readaptación contemporánea, ¿no? Es decir, algo, por ejemplo, una serie que disfrutamos mucho mi esposo y yo es la de Percy Jackson, la serie. Las películas estuvieron muy correteadas en su tiempo, como que también ese elemento de adaptación. La serie que estuvimos viendo, cómo jugaban con los dioses griegos, cómo los personificaban, la caracterización de los chicos, los semidioses, el elemento de los semidioses, entonces pues es jugar mucho con lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, para hacer una adaptación de un clásico es consumir mucho en todos sus formatos, transmedia, háblese de literatura, de cine, series, videojuegos, audiolibros, o sea, consumirlo como cualquier persona gusta disfrutar una historia y darle su tiempo a la producción, también tener esa apertura de qué escucho, qué veo, qué sí queda, qué no, pues y ese criterio también de qué límites puede llegar a tener, pero pues sí, para una recomendación para la creación es siempre consumirlo en el sentido de disfrutarlo, ¿no? Como cada persona. De hecho, no sé, como que me acaba de llegar así el flashazo a mi cerebro, que considero yo que hay un libro que se ha adaptado a todo porque su historia lo permite. Ha sido Alicia en el País de las Maravillas. Uh-huh. Es ahora sí que una obra clásica, o sea, de Lewis Carroll. Se adaptó primero a una animación, o sea, la película de Disney, y luego Tim Burton nos trajo la adaptación como en live action con Anne Hathaway y Helena Bonham Carter como las reinas. Y ahora, hace unos años, se lanzó un juego que se llama Alice of Madness, que ahora hay una reinterpretación de que Alicia, sin darles spoiler, pero aguanten, de que es como acompañarla en la psique psicológico del personaje, o sea, y los avatares nos los muestran tal cual, que dices, es que es una percepción nueva a un clásico, y de que muchos dicen, o sea, es que Alicia representa este trastorno, toda la historia representa tal historia, o sea, todo esto en conjunto, y para mí Alicia es como un buen ejemplo de lo transmedia, o sea, de cómo trascendió a distintos formatos y aún así sabemos que es como la esencia pura del original. No sé qué otro ejemplo que tengan ustedes. Bueno, no sé, yo no tengo muchos ejemplos, pero ahí me tocó jugar, pero los Lego, ¿no? Que era de Lego de Harry Potter, Lego de Batman, que igual te iba contando la trama, ibas luchando con diferentes, los villanos, los clásicos, y pues vaya, que muchas veces no nos tocó ver, no sé,
el Pingüino en Batman, ¿no? O así otros villanos que en el videojuego como que lo retoman y tratan de hilarlos, ¿no? Entonces, sí, como que tratan de hacer pues unirlos en una historia donde te va narrando el guión original. Entonces se me hace algo muy, muy atractivo. Y bueno, yo creo que hacerles la invitación cordialmente a que no se dejen llevar únicamente por lo que hay arriba del vaso, sino que en realidad hay que sumergirnos a toda la trama, a todo el guión, a la música, al arte, a todo lo cultural y social que puede involucrar estos medios audiovisuales, en este caso pues los videojuegos. Entonces no sé si gusta compartirnos algo más, o si no ya dar una cordial invitación a todo lo que conlleva este bonito mundo. Oh, sí, claro. Sí, pues precisamente ahorita que mencionabas la expansión de estos universos, algo que me encanta también dentro de los videojuegos es, además de la narrativa, la expansión de esas historias, de las narrativas. Y algo que caracteriza es que no nada más es una historia lineal de un personaje con su objetivo, sino la composición ambiental es la unión de distintos objetivos. Nuevamente el caso de The Legend of Zelda es muy característico que tenemos nuestras misiones principales, tenemos que lograr esto para continuar a avanzar con la historia, y nos involucramos con cientos de personas más que tienen sus acciones, sus objetivos diarios y lo que nosotros consideramos misiones secundarias. Ok, a lo mejor no voy a seguir con el papel para llegar al templo, pero pues esta persona me comentó que hay algo que le puede ayudar. Entonces ese elemento de desprenderte de tu vida real, o bueno, de tu misión principal para ayudar a alguien más, algo que rescató muchísimo también a favor de los videojuegos. Ya quedó muy superado el debate de violencia, es dependiendo también de pues esa madurez con que se tenga. Algo que aprendo mucho, especialmente de The Legend of Zelda, es, ok, tengo mi objetivo, hago mi listado de cosas por hacer, y a lo mejor puede que no inmediatamente porque se topa algo, sucedió algo, que algo en la casa, o una persona, oye, ¿me ayudas con esto? Adelante. Entonces, algo que aprendí mucho de The Legend of Zelda, porque pues también parte de ese aprendizaje, es, pues puedes tomarte un tiempo para ayudar a alguien más que también lo necesita, ¿no? Entonces, cada persona tiene sus problemas, y en el juego pues tú les ayudas a avanzar, te dan ya sea rupias, te dan corazones, te dan algunos alimento. Entonces, pues ese elemento de que hay más historias además de la propia, pues es maravilloso, ¿no? Es un aspecto fundamental de una narrativa transmedia, que no es una historia, sino son muchas historias como la vida real, ¿no? La vida real es la unión de tu trama, tus objetivos, tu objetivo de vida, pero pues también es la unión de los objetivos de alguien más, de tener algo en común, de proyectos. Entonces, pues es lo fascinante. Y pues nuevamente, pues así como nos comenta Irving, la invitación, disfrutar estos medios que yo estoy muy seguro que ya disfrutamos por algo, pues mucho nos acerca aquí, ¿no? Esta facultad yo sé que considero y se caracteriza porque nos permite ampliar y compartir esos gustos y es muy común a mí también me gusta Zelda, a mí también me gusta la leyenda de Aang, ¿no? Entonces me gusta mucho Evangelion, ¿no? Si nos vamos a la vieja escuela de anime, entonces porque pues son narrativas que a final de cuentas traemos desde antes y tenemos la oportunidad de compartirlos. Entonces pues esa es la invitación, continuar disfrutando pues esas historias que nos traen. Y bueno, hasta aquí queda el podcast. Les hacemos también la atenta invitación a que se inscriban a las optativas del maestro. La de narrativa del videojuego no se lo van a perder, lo van a disfrutar. Si les toca pelear con el profe en Smash, suerte, van a perder. Es el reto final. Y pues nada, maestro, ¿alguna red social que quieran que lo sigan o de algún proyecto en específico que esté en marcha como el de las obras de teatro? Pues sí, de hecho, sí, aprovechando ya que se acerque noviembre, pues ahí vamos a hacer la presentación oficial del piloto del proyecto de audiolibros, que pues precisamente aquí nos van a estar acompañando los chicos del podcast. Y
estén al pendiente de esta producción, porque pues el plan es sacar al menos una obra grande por semestre y distintas, ya sea cuentos, distintas obras acompañadas, ¿no? Entonces se tiene el plan de meterlo como también apoyo en servicio social, para incluso aprovechando personas que en desarrollo de servicio social gusten de adaptación de guiones, de locución, de edición de audio, pues para los proyectos, ¿no? Porque lo que es creación de contenidos viene en grande, aprovechando también en el rediseño que realizamos de la licenciatura en Letras Hispanoamericanas. Ya tenemos curriculares, taller de creación de contenidos, entonces ese va a ser maravilloso, porque pues precisamente esto que nos reúne. Y también curricular narrativas transmedia, como las distintas plataformas, hablando también de Wattpad, de Webtoon, luego los Webtoon, cómo los brincamos a los K-dramas que ahorita están en boga. Ahí tengo mis favoritos, luego hablamos de K-dramas. Por favor. Quienes conozcan 2521 no sigan llorando, pero bueno, son las narrativas de estos tiempos, ¿no? Y a final de cuentas, pues siempre hay una tradición, ¿no? Nos vamos a ir clásicos y también nos vamos a los clásicos o a los orígenes aquí en Hispanoamérica, los mitos náhuatl, los mitos mayas. Uno de los proyectos, claro que sí lo tengo en mente, es el Popol Vuh, con sus 4 libros, la adaptación de los gemelos, entonces en audiolibro, desde que lo releí varias veces para la optativa de literatura prehispánica también la tenemos por ahí al siguiente semestre, porque pues sí, la tradición canónica grecolatina, pero pues también mirar aquí, ¿no? Las leyendas del sol y la luna de Teotihuacán tienen su origen mítico y tienen su razón de ser. Entonces, uno de los proyectos para audiolibros es el Popol Vuh. Debe estar porque es comparable a la teogonía, es comparable al Génesis bíblico, es comparable al mito de los soles. Entonces, a final de cuentas, la existencia de algo superior más allá del conocimiento humano, ¿no? Entonces, eso. Ok, entonces ahí está la atenta invitación para los siguientes proyectos y optativas que maneja el profesor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Obviamente va a haber un episodio sobre cómo el Wattpad o Webtoon da adaptaciones literarias. La de Estamos Muertos, recomendadísima en Netflix. No es promoción pagada, tristemente. Y pues bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Facultad de Filosofía y Letras Oficial, en Facebook y en YouTube, en Instagram como ffyl.wash, en TikTok como Filosofía y Letras-wash y en Spotify como Logos Acústicos. Pues nada, nos vemos a la próxima, un gusto y nos vemos en el próximo capítulo.